Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que hoy nos toca el capítulo 6 del 13 en adelante. Recordemos que en el estudio anterior hablábamos de lo que es el peligro de no avanzar. Y hoy, pues, vamos a hablar entonces de realmente de lo que es la promesa de Dios es segura. Dios lo que promete lo cumple, mis queridos hermanos. Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos que obedecer su palabra. Y realmente aquí la promesa de Dios es segura. Fíjese cómo dice Hebreos, vamos a Hebreos 6:13 en adelante. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mirando estas palabras aquí, que realmente el escritor nos dice en hebreo, ¿verdad? La promesa de Dios es segura. Podemos ver que él le dice, repetimos, 13:14, Dios le hizo a Abraham esta promesa, yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Podemos ver a Génesis 22, 16, 17. Si vamos a Génesis 22, 16, 17, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Al Abraham, ¿verdad? Llevar al hijo a sacrificarlo. Entonces Dios le dice esto, de cierto te bendeciré, le dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Realmente vemos como aquí el Señor, Dios, jurando por sí mismo, promete bendecir a Abraham con una gran descendencia, más numerosa que la estrella del cielo y la arena de la orilla del mar, como pudimos ver, leer en Génesis. Podemos ver también a Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, 5, Génesis 17, 4, 8. Los judíos, mis queridos hermanos, consideraban que la promesa hecha a Abraham era tan confiable como aquel que la juró. Y como Dios no podía jurar sobre alguien más alto que él mismo, la promesa era completamente segura. ¿Quién es más grande? Dios. ¿Por quién podía jurar? Por nadie. Entonces, juró por sí mismo. Entonces, los judíos consideraban que esa promesa hecha a Abraham era tan confiable como aquel que la hizo. Y como Dios no podía jurar sobre alguien más alto que él mismo, la promesa era completamente segura. Dice el verso 14, aquí del 6 de Hebreo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, que lo hemos leído. Entonces,
Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Mis queridos, mi querida, Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Usted sabía eso? Podemos ver a Génesis 12:4. Vamos a leer a Génesis 12:4 para corroborar con lo que estamos diciendo. Abraham esperó 25 años. Génesis 12:4. Le dice Dios, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Podemos ver ahora a Génesis 21:5. Génesis 21:5 nos dice, fíjese, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿De cuánto salió Abraham en el 12:4? Por eso decimos que Abraham esperó 25. En el 12:4 de Génesis, Abraham esperó, dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Entonces, 75. Y ahora vemos a 21:4. Entonces dice, perdón, y vemos entonces, se fue de 75, y vemos a 21:5, que dice la palabra, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Ahí está la promesa, de 100 años. O sea, Abraham esperó 25 para el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice el verso 16, aquí siguiendo en el verso 6, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En ese momento los hombres juraban por alguien mayor que ellos, ¿verdad? Y entonces, como dice el 16, y para ello el fin de toda controversia, de todos los problemas, es el juramento para confirmación. Todavía hoy en día hay personas que juran, mira, yo juro por esto, yo juro por mi hijo, yo juro por aquello, ¿verdad? Y ese juramento hace cierto lo que ellos están diciendo. Es como que le están poniendo la estampa. Ahora bien, ya dice la palabra que no podemos jurar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Es muy importante saber eso. Entonces, cuando alguien juraba, usaba el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Podemos ver a Gálatas 3:15, a Éxodo 22:11. Hoy en día, mi querido, mi querida, no debemos jurar por nada ni nadie. Y eso lo vamos a corroborar con la palabra. Vamos a Mateo 5:34. Usted me acompaña a Mateo 5:34, por favor, y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Ellos juraban en ese momento, pero ahora nosotros no podemos jurar por nada ni por nadie. Mateo 5:34 dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurará, porque no puede hacerlo, blanco o negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya en hoy en día no podemos jurar por nada. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea un no. Continúa diciendo el 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En ese momento, ¿verdad? O sea, la inmutabilidad quiere decir no cambiante. Que cuando Dios dice una cosa es así, no cambiante, inmutabilidad. Podemos ver, por eso dice Dios, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Hebreos 11:9, Salmo 110:4. Dice el 18, para que por dos cosas inmutables, recordemos lo inmutable, que no cambia, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, agarrarnos, aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto no nos consuela
porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Para ello, para Abraham fue ese niño, para los israelitas, ¿verdad? La tierra prometida, para usted y para mí la vida eterna, pero para ello debemos siempre recordar que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Podemos ver a Tito 1:2 y Hebreos 7:19. Quiero mencionar de nuevo las dos cosas inmutables, o sea, la promesa, la inmutabilidad de su propósito, verso 17, que el verso 17 nos arroja más luz. Aquí, que dice el verso 17, fíjese, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante mente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dos cosas inmutables, la promesa, como le decía, Génesis 12:1-3, Génesis 15:5, Génesis 17:4 y 8. Y inmutabilidad, el juramento, el mismo verso 17 nos habla de ello. Génesis 22:17, estableciendo la seguridad de su palabra. Pues Dios no es hombre para mentir. Dice el verso 19, aquí del 6 de Hebreo, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, realmente esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme. ¿Ves? Creer en Dios, creer en su promesa, lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado. Sabemos que la ancla estabiliza un barco y no permite que se lo lleve la corriente. Así la esperanza constante, mis queridos, en Jesús, como dice el verso 20, mantiene al creyente firme en su fe. Podemos ver a Levítico 16:2, Hebreos 9:7. Ahora, detrás del velo, todavía dice detrás del velo. Así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y es bueno saber esto, de parte del pueblo, así Cristo entró al cielo como el precursor del creyente. Podemos ver el verso 20. Aunque los creyentes del Antiguo Testamento no podían entrar al lugar santísimo, todos los creyentes en Cristo entrarán al cielo, a la presencia de Dios. Verso 20. Pero recordemos la importancia de obedecer su palabra. Dice el verso 20 del 6, ya terminando, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos ver lo que es al Salmo 110:4. Realmente Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, entró primero, fue el iniciador, el precursor, y lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Podemos ver a Hebreos 4:14, Hebreos 5:6. Mi querido, mi querida, Cristo, sacerdote para siempre. En esta palabra se refleja la superioridad del sacerdocio de Cristo, en contraste con el sacerdote levítico, que era interrumpido por la muerte del sacerdote. El sacerdote era que entraba, ¿verdad? En la ley, entraba, pero el sacerdote moría. Esa es la diferencia, que Cristo es sacerdote para siempre. Y entonces esta palabra refleja la superioridad en contraste con el sacerdocio levítico, que era interrumpido por la muerte. El sacerdocio de Cristo es eterno, porque Cristo vive para siempre. Hebreos 7:23-25. Mi querido, mi querida, ya entrando, Melquisedec, el antiguo rey de Salem, también fue sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18, combinando los oficios de rey y sacerdote. Aunque esto era imposible en el judaísmo, ya que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Sin embargo, este hombre combinaba las dos cosas. Este hombre era rey y sacerdote. Ahora qué bien. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ¿verdad?
y los reyes de la tribu de Judá. Cristo, escuche esto ya terminando, Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios, manifestando un sacerdocio superior. Qué bueno. Tenemos, mis queridos, en Dios y en su anunciado propósito de bendecirnos en Cristo, razones para esperar confiado en Él. El cumplimiento de su promesa a Abraham ofrece la seguridad de que Él hace lo que promete. Dios le cumplió a Abraham, le prometió y le cumplió. Dios lo que promete lo cumple. A usted y a mí, mi querido hermano, mi querido amigo, Él nos promete vida eterna. Si usted y yo obedecemos su palabra, y esa obediencia se sujeta a ¿qué? A creer en Cristo, tener fe. La fe me lleva a creer, a confesar y a bautizarme para el perdón de mi pecado. Muy importante, Hechos 2:38. No es que yo vengo a Cristo con mi fe, creo, lo confieso y ya. No, falta paso. Falta uno de los más importantes. Falta bautizarse para el perdón de nuestro pecado. Podemos ver a Hechos 2:38. Hay quienes no lo entienden así, que si uno confiesa nada más, pero vemos a un Pablo, cuando el Señor trata con él, y le manda a Ananías le dice, levántate y ve y lava, ve a tal sitio, y después lava tu pecado. Vemos a un carcelero que le dice a Pablo y a Sila que quiere recibir al Señor, lo bautiza en esa misma noche. ¿Por qué? Porque había que bautizarlo y lo bautizaron inmediatamente. Vemos a un eunuco en Hechos 8 que le dice a Felipe, realmente, ¿qué debo de hacer para yo conseguir la salvación? Aquí hay agua que impide que yo lo haga. Y Felipe le dice, si cree, bien puede. Él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente paran el carro y ¿qué hicieron? Bautizan al eunuco. La importancia del bautismo. Entonces, realmente, aunque no es el tema del bautismo, pero vemos que tenemos en Dios y en su anunciado propósito de bendecirnos en Cristo razones para esperar confiado. El cumplimiento de su promesa a Abraham ofrece la seguridad que Él hace lo que promete. Y Él nos promete vida eterna y nosotros tenemos que obedecer su palabra. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para después venir con el capítulo 7, donde vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec, el rey de justicia. Que aquí hay unos puntos que vamos a tratarlo y yo sé que nos van a ayudar mucho. Señores, gracias por su sintonía. Recuerden, hemos leído la palabra de Dios, no hemos leído un libro X aparte, ni lo que yo crea, ni lo que yo pienso. Hemos leído la palabra del Señor. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.